De regreso en semana 24 para seguir analizando lo que ha sido esta semana informativa. Y por cierto, si hay una información que marcó los últimos 5 o 6 días, tiene que ver la elección presidencial en los Estados Unidos, que ayer desencadena con el triunfo del demócrata Joe Biden sobre el actual presidente de ese país, Donald Trump. Harto que analizar, harto que desmenuzar a propósito de lo que significó esta noticia del día de ayer. Lo hacemos como siempre con nuestra analista internacional académica de la Universidad de Concepción, además cientista política, Paulina Astroza, quien ya veo en la pantalla. ¿Cómo te va, Paulina? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Semana 24. Hola, Rodrigo, muy buenas tardes y feliz de volver tras una pausa. Una pausa, nos dimos una pausa el fin de semana recién pasado. A ver, Paulina, ¿qué hizo bien Biden para quedarse con el triunfo o qué hizo mal Donald Trump para perder y no aspirar a 4 años más de gobierno en los Estados Unidos? Partamos por lo que hizo mal Trump. Yo creo que algo que le costó mucho la elección fue el mal manejo de la pandemia. Esa insistencia, a pesar de las cifras, a pesar de los datos, lo comentamos en entrevistas anteriores, en los cuales Estados Unidos estaba llevando la delantera con los contagios, y eso iba a tener evidentemente consecuencias desde el punto de vista político. Yo creo que eso le costó en gran parte también el haber perdido el día de ayer ya oficialmente. Y eso es lo que hizo bien Biden. Biden desde el primer momento además tomó, y también lo comentamos, esto de la mascarilla como símbolo político de responsabilidad, de moderación, de preocupación por la ciudadanía, además por su propia historia. Él tenía una empatía mucho mayor respecto a las personas que están sufriendo y que están sufriendo no solamente los efectos de la pandemia, sino que también los efectos económicos de la pandemia. Tal vez si la elección hubiese sido en enero, gana Trump, porque las cifras económicas estaban en positivo y el escenario tal vez habría llevado a cabo de otra manera. Pero creo que le costó bastante esta negación y esta insistencia en llevar un discurso polarizante cuando en definitiva las personas lo que están pidiendo es justamente tener otra forma de hacer política, pero lo podemos comentar también, hay otras señales de que los números nos dan que también es preocupante para los Estados Unidos. Pero yo creo que eso por una parte es lo bueno y malo de cómo finalmente logró John Biden ganar. Eligió una muy buena fórmula con Kamala Harris, también lo comentamos, simbólicamente, y ella como mujer, con esa fuerza que tiene, creo que también fue la buena dupla, y Mike Pence no lo fue para Biden, para Donald Trump, y hay esa personificación y esa suerte de idolatría personal y narcisismo de él que finalmente, bueno, cobra en parte también, se cobró en votos. Yo, Paulina, te preguntaba qué hizo Biden para ganar y qué no hizo Trump para quedarse nuevamente 4 años en la Casa Blanca, porque me llamó poderosamente la atención una columna hoy día de Moisés Naim en el diario La Tercera, que él dice, ganó la polarización. Y efectivamente vimos un país bien polarizado en estos últimos 5 días. Y va más allá, Moisés, a plantear efectivamente que esto no se va a disipar tan rápidamente. ¿Así se viene Estados Unidos para Biden en los próximos meses? Yo creo que sí. Yo creo que primero hay que destacar el porcentaje de gente que fue a votar. 65%, ¿no? 67, lo leí hoy día. 67. 67%. En elecciones que normalmente en Estados Unidos las presidenciales bordean el 50%, y las elecciones de medio término, es decir, cuando los presidentes llevan 2 años y hay renovación en las cámaras, baja muchísimo más. Esta vez hubo movilización y que era una de las dudas de cuánto la gente en Estados Unidos iba a ir a votar. Bueno, la gente sí se movilizó, pero sí se movilizó tanto por Biden como por Trump. Trump obtuvo 71 millones de votos, 74 millones o 75 millones obtuvo Biden. Por lo tanto, la movilización también se polarizó, es decir, se movieron ambos sectores. Lo que pasa es que hubo una mayor movilización y en sectores claves del voto, a lo mejor no pro-Biden, pero sí fue un voto anti-Trump, que fue lo que no ocurrió en la elección de 2016. Entonces, primero, eso es cierto. Segundo, todavía está por verse qué pasa con la elección, porque también se elegía el Senado y se elegía la Cámara de Representantes. En el Senado, hasta ayer por lo menos, iba un empate de 48-48. Y
Ahí hay que ver todavía los últimos, el último recuento para saber quién se va a quedar con el Senado, que es muy importante en el sistema estadounidense por este sistema de pesos y contrapesos, y además en lo que es la Cámara de Representantes, que sería una suerte de Cámara de Diputados para nosotros, se perdieron varios escaños importantes de los demócratas y se mantienen también, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, algunos representantes de Trump o del republicanismo más conservador que ganaron y con bastantes votos. Entonces, va a ser bien complejo desde el punto de vista del sistema político, cómo se maneja el gobierno por una parte, el ejecutivo, con ambas cámaras, y segundo, con una sociedad bastante polarizada y que evidentemente el discurso de Trump no ayuda tampoco a bajar las tensiones. Deja su parte eso también. Sí. Deja su parte eso, Sí. Paulina. El discurso de Trump por una parte. Segundo, que efectivamente él ya ha dicho y ha hablado que su equipo de abogados, que entiendo va a ser un verdadero ejército, a partir de mañana mismo, el día lunes, va a tratar de buscar los focos, la atención necesaria en algunos estados para comenzar a impugnar esta votación. Y te sumo algo más, que podría decir, bueno, la guinda de la torta puede ser el hecho de que tampoco él se ha pronunciado respecto al triunfo de Biden. ¿Cómo se ven en las próximas horas desde ese punto de vista también, que me imagino que sumado a la polarización y a cómo va a tener que lidiar Biden con el Congreso, con la Cámara de Representantes, cómo se vienen las próximas horas en este proceso en los Estados Unidos? Mira, se ve muy complicado justamente por eso. Como datos, el cambio de mando en los Estados Unidos se produce el 20 de enero. Así es. Y el 14 de diciembre es el colegio electoral que se junta para determinar quién es el ganador. Porque ahí es donde van los grandes electores que se eligen y ahí ya oficialmente se dice, bueno, quién es el ganador de las elecciones. Porque es un sistema bastante particular, en el fondo no es igual al nuestro. Son 50 elecciones distintas, cada uno con sus leyes, cada uno con sus normas, y no hay, digamos, un tribunal electoral a nivel federal que determine quién gana. No, es esto que va a ocurrir el 14 de diciembre. Y de aquí a esa fecha, evidentemente, lo que va a hacer Trump es tratar, no sabemos cuánto lo va a lograr, porque ya hay voces por parte de los mismos republicanos que le están diciendo, y los mensajes están yendo a que no saca nada, porque no es la misma situación del 2000. En el año 2000, cuando fue la elección de Bush con Al Gore, en Florida, era justamente muy reñida la elección, y quien ganara ese estado era finalmente el presidente de los Estados Unidos. O sea, dependía de ese estado, y la elección era reñida. Entonces los recursos que se interpusieron hicieron que fuera el reconteo, y finalmente fue la Corte Suprema quien determinó quién era ganador. Pero en este caso son varios estados, la diferencia es muy grande, y además el hecho que ya líderes políticos del mundo hayan inmediatamente empezado a felicitar al nuevo presidente de los Estados Unidos implica que desde el exterior está habiendo una presión sobre Trump para que de una vez por todas reconozca la derrota y permita que se dé una transición lo más pacífica posible, pero hasta el momento hemos visto que el mensaje de Trump ha sido todo lo contrario. Sus tweets últimos sigue tratando de ladrones, que le han robado la elección, que hay fraude sin ninguna prueba. Entonces, y algunos recursos que ya había interpuesto a nivel federado para impedir que se siguiera contando, le fue mal, en Georgia y otros estados. Entonces, yo creo que tarde o temprano los mismos abogados se van a dar cuenta que esto no va a fructificar, que no es el 2000, y aquí viene la actitud de Trump, porque tiene un sector que votó por él y que un alto porcentaje de la población realmente van a creer que les robaron la elección. Y muchos de ellos, además, el último tiempo, la venta de armas se disparó en los Estados Unidos. Y eso es un peligro, además, para aquellos que son mucho más extremos y que tienen acceso a armas y que van a sentir que les robaron la elección, y que además el propio Trump les dice que les robaron la elección sin ninguna prueba. Entonces, claro que el escenario es internamente muy complicado para Biden, y que además tiene que esperar hasta el 20 de enero para asumir. Por lo tanto, hay meses en los cuales no sabemos qué va a hacer Trump. Él va a seguir siendo el presidente de los Estados Unidos,
y puede causar mucho daño en Eso te iba a preguntar, sentido. ¿es la plataforma que él va a seguir ocupando para esto, me imagino? Ahora, tú dices, bueno, efectivamente, lo más seguro es que a medida que vayan avanzando los litigantes, los abogados que se van a contratar o que van a trabajar respecto a esto para tratar de impugnarlo, lo más probable es que se den cuenta que va a ser imposible. El ejemplo que tú ponías de lo que pasó entre Bush y Al Gore en Florida, básicamente además se trató de una cuestión más técnica que efectivamente de la posibilidad de algún fraude, pero hoy día él insiste. ¿Cómo puede ceder Trump, Paulina, te lo pregunto, si sus abogados le dicen que no es el camino y él desiste? Si los máximos exponentes, los máximos dirigentes del Partido Republicano ya le han dicho que hay que reconocer la victoria de Biden, ¿qué otro camino queda para que efectivamente pueda ceder? Y te insisto, esto de usar la plataforma como todavía presidente de los Estados Unidos y respecto a las señales que tú nos dabas, pone un panorama bien complejo de aquí en adelante, ¿no? Es súper difícil la respuesta porque recuerda que en el tema de la pandemia, ¿Mm? que era algo tan grave, porque estamos hablando de miles de personas que han muerto, Así es. 235.000 personas han Y muerto en los sin Estados contar la que se Unidos. contagian a diario, además. Exacto. Mm. Y tenía a Anthony Fauci como el gran especialista mundial diciéndole que tenía que adoptar medidas, que tenía que adoptar medidas, y dentro de su campaña incluso dijo que si él ganaba iba a echar a Fauci. Y en los últimos meetings la gente gritaba que había que echar a Fauci. Entonces, si en ese tema tan delicado como significa la gestión de la pandemia, con que hay vidas entre medio, no hizo caso a los asesores, qué difícil ponerme ahora en el escenario de a quién le va a hacer caso Trump, porque Trump no le hace caso a nadie. En algunos casos funcionan los poderes o los contrapoderes internos, cuando a veces quiso tirar bombas donde se le ocurría, bueno, ahí operaba el Pentágono o operaba de alguna manera también digamos, el Estado Mayor que lo frenaba para adoptar medidas que eran demasiado impulsivas y que tampoco tenía toda la autoridad para apretar el botón si es que quería. Pero en este caso, que es algo político, yo no sé cómo va a venir la presión cuando él va a sentir además que en su espalda tiene 71 millones de votos. Mm. Entonces, insisto que la situación es muy complicada, depende solo de Trump. Y Trump hasta el momento no ha dado ni una señal de ceder y de hacer una transición que en definitiva vaya en la senda del mensaje que tanto Biden como Kamala Harris dieron en sus mensajes, que hay que reconstruir las confianzas en Estados Unidos, que tiene que volver esa política cívica, de decencia, de trato. Y yo recuerdo en las primeras entrevistas que di cuando estaba la final de la campaña del 2016 y cuando ganó Trump, y me preguntaron qué era lo más grave que yo veía, yo dije que lo más grave que veía era que una forma de hacer política había ganado y que podía tener consecuencias no solo en Estados Unidos, sino también en otros países que se alejaba de la política con mayúscula. Y creo que eso en definitiva pasó. Y Trump está siendo consecuente hasta el final, en eso atípico y tan criticable que tiene de cómo entiende la política. Y eso es lo peligroso. Seguramente él va a seguir por ese camino. No sabemos hasta cuándo, no sabemos todavía efectivamente hasta dónde va a seguir con esa intención el actual presidente de los Estados Unidos. Ahora sí, para cuestiones más realistas, Paulina, no hemos visto todavía situaciones complejas de enfrentamiento, de situaciones que algunos Sí. habían avisorado en algún minuto que podían ocurrir en los Estados Unidos después de que se conociera que había ganado Biden. Pero por sobre todo, y tú hablabas de esa cultura cívica en la política, ¿te gustó anoche el discurso de Biden? Esto de llamar a la unidad, me da la impresión que ese es el camino que tiene que correr o recorrer en las próximas horas para tratar de avanzar en esto y tratar de evitar esta polarización de la cual estábamos hablando hace un rato, ¿no? No solo me gustó el discurso de Biden, sino Mm. que también me gustó el discurso de Kamala Harris, que Bueno, iban en el mismo sentido, ya vamos a hablar de ella, ya, sí. pero poniendo el Mm. acento además Sí. en el tema de las mujeres, hablándole a las niñas y con un discurso, y además no solo fue el discurso de Biden, sino que fue toda la reacción de Biden desde que se empiezan a conocer de a poco los resultados. Siempre fue de esperar, fue de calma, de Fue muy mesura, cauto en todas sus fue muy declaraciones. cauto, fue muy... sus mensajes tanto en la televisión o a través de Twitter, que es donde yo más sigo las informaciones y de ahí me conecto con los medios que están los corresponsales en el extranjero y en distintas partes. Bueno, era justamente ese mensaje de mantengan la fe,
vamos a ganar, pero calma, y llamando a la unidad y a la restauración un poco de las confianzas. Él dice, yo no voy a ser el presidente de quienes me votaron, yo voy a ser el presidente de todos los estadounidenses. Yo también voy a ser el presidente de aquellos que votaron en contra. Entonces, esos mensajes son justamente los que se necesitan. Y le leí a alguien por ahí que cuando ganó Obama, las expectativas sobre él eran inmensas con la presidencia Obama, y justamente al término del mandato Obama, una parte de la población tuvo una cierta desilusión porque no cumplió todo lo que se esperaba de él. En el caso de Biden, se espera que por lo menos lo haga mejor que Trump desde esta parte cívica y política. No hay grandes esperanzas en él de que vaya a sacar a los Estados Unidos, digamos, como la super hiperpotencia. No, lo que se está esperando de él es sencillamente que haga de los Estados Unidos esa democracia y ese diálogo y ese reencuentro, tanto internamente como con el exterior, que los 4 años de Trump claramente vino a romper con eso, y las confianzas con sus socios en el exterior. Eso también es muy importante. Yo te decía, efectivamente, si te había gustado, te preguntaba si te había gustado el discurso de Biden anoche, pero me imagino que también te sedujo mucho el discurso que hizo Kamala Harris, que se va a transformar seguramente en un pilar fundamental, muy apoyador del actual presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Pero por sobre todas las cosas, Paulina, Biden este mes cumple 78 años. Sí. Es el presidente más longevo que es elegido en Estados Unidos. Claramente no va a ir un segundo mandato, y aquí es donde la figura de Kamala Harris cobra muchísima importancia. Además es la primera mujer vicepresidenta. Es la primera mujer. Tiene muchos símbolos la figura de Kamala Harris. En primer lugar, es la primera mujer vicepresidenta, es hija de un jamaiquino que también viene de origen afroamericano, su mamá es india, ella está casada con un blanco, judío, es del sector más cercano en el Partido Republicano a Biden, digamos, es más de centro dentro de lo que es, dentro del Partido Demócrata. Por lo tanto, su figura es muy potente, ella tiene ese carisma que no tiene Biden, tiene la fuerza que no tiene Biden en algunos puntos, y además es más joven. Entonces, si ella se proyecta bien, si es que hacen una muy buena dupla, podría perfectamente ser la próxima candidata al Partido Demócrata del 2024. Por lo tanto, la proyección de ella, el jugar un buen rol como vicepresidenta, no es solamente por hacer un bien al país, sino que también es una proyección de ella misma y una continuidad, y pensando con esa ambición que probablemente tiene, de tal vez transformarse en la primera presidenta de los Estados Unidos. Y eso es un camino que está totalmente abierto, pero va a depender cómo sean estos 4 años, que van a ser complicados internamente, con un escenario internacional que además está complejo, y que Biden va a tener que retomar una serie de lazos políticos con los socios con los cuales Trump había roto las relaciones, o que al menos las relaciones, digamos, las desconfianzas habían aumentado mucho. Y eso tiene que volver a recomponer esos vínculos hacia el exterior, que son importantes para una gran potencia como es Estados Unidos. Sí, en el caso de Kamala Harris, claro, tú dices, le queda un camino por delante, pero por supuesto tiene que ir pavimentándolo, de lo que significa ella como la vicepresidenta de Joe Biden y el apoyo que tiene que darle. Déjame volver un poquito atrás a la figura de Donald Trump, Paulina. ¿Qué le duele más a Trump? Que va a transformarse en un presidente que no pudo alargar 8 años más la presidencia. No ocurría, entiendo, desde el 90 con George Bush, que un republicano efectivamente tuviese un único mandato. ¿Le duele eso? ¿Le duele la derrota misma propiamente tal? ¿O efectivamente dejar el poder, que es algo que nos hemos dado cuenta en estos últimos años, que es algo con lo que él le gustaba jugar y se sentía bien seducido además, ¿no? Creo que lo primero que le duele es el ego, porque él es una figura bastante narcisista, muy ególatra. De hecho, su propio gobierno era un gobierno familiar, no era propiamente republicano, era un gobierno trumpista, y tenía roces también con los republicanos. Lo que pasa es que él se impuso finalmente a los republicanos porque dentro del Partido Republicano y los que votan por los republicanos, Trump tiene un 95% de apoyo.
Entonces, con eso, evidentemente, refuerza su poder dentro del Partido Republicano. Pero si tú ves, por ejemplo, quienes hablaron en la primera concentración, cuando él lanza su candidatura, bueno, eran 12 miembros de la familia, hasta la novia de uno de sus hijos. Entonces, por un lado es eso, y lo otro es el aferrarse al poder. Él tiene características, además, que la tienen otros líderes en el mundo, que no quieren ceder, no quieren perder el poder. Y aquí está en un sistema democrático, porque sea como sea, los Estados Unidos son un sistema democrático que perdió y que va a tener que entregar el poder. No, aquí no puede pretender, como en otros estados, que se mantienen, que reforman la Constitución y siguen eternamente en el poder y que se transforman finalmente en regímenes autocráticos con un disfraz de democracia, pero que finalmente no lo son. Eso no lo puede hacer en los Estados Unidos y no lo logró. Entonces, yo creo que ahí está el darse cuenta que se acabó el juego por el momento, porque yo creo que él va a continuar, el trumpismo y Trump va a continuar. Insisto que esos 71 millones de votos es mucho, pero va a tener que dejar el poder y le va a doler mucho. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Es la gran interrogante. De aquí al 20 de enero vamos a tener que ver qué pasa, porque en algún momento va a tener que ceder. Yo no veo en Estados Unidos que los poderes y contrapoderes finalmente lo dejen hacer lo que quiera y que lo tengan que sacar por la fuerza de la Casa Blanca. O sea, sería impresentable, pero bueno, desde que apareció Trump en la política ha sido todo tan atípico que vamos a ver qué pasa y eso va a atraer nuestra atención de aquí al 20 de enero. Sí, seguramente. Y la última que quería hacerte a propósito de lo mismo, del camino que él quiere seguir, que tiene que ver con la impugnación de la elección y en algunos estados en lo específico. ¿Te da la impresión de que esto puede de verdad llegar a la Corte Suprema? Y lo pregunto desde el punto de vista que además tiene una Corte Suprema que tiene mayoría republicana. Él se preocupó en el último rato de dejarla con una mayoría republicana al máximo Tribunal de Justicia de ese país. Me da la impresión que no va a haber mayor insistencia en ese punto. Por lo que yo te decía, son varios estados. Tendría que cuestionar varios estados, que primero se pronuncien los tribunales federados y luego apelar hacia la Corte Suprema. Además, con esta distancia de votos, es difícil porque, por un lado, también, si bien te digo que tiene 71 millones de votos, Biden tuvo 75, o sea, sacó 4 millones de votos de diferencia en el voto popular, más de lo que Hillary Clinton le ganó a Trump en la elección del 2016. Y con esta cantidad de grandes electores que al final podrían ser más de 300. Entonces, yo creo que ese camino no le veo mucha viabilidad, pero la política en Estados Unidos, la verdad es que nos ha dado tantas sorpresas que no hay que descartarlo tampoco. Oye, Hay que seguirlo viendo. A propósito de sorpresa, bueno, todos decían, la madre de todas las batallas iba a estar en Pensilvania, y así nomás fue, así se dieron las circunstancias en ese estado, pero además Biden logra recuperar dos estados que el 2016 justamente los habían perdido, que era Wisconsin y también Michigan. ¿Te sorprendió lo de esos dos estados en lo específico y tú siempre pensaste que Pensilvania podía marcar diferencia? Más allá de lo que pasó en Georgia, por cierto. Sí, ¿te acuerdas que lo habíamos conversado cuando dijimos que cuando Trump se había dado de alta respecto a la COVID y partió inmediatamente con reuniones y que partía justamente con Pensilvania, porque Pensilvania era uno de los estados clave en esta elección y es el estado de Biden, porque él nació en Delaware y por lo tanto Pensilvania es el estado del cual ha sido senador 40 años ya, Biden en ese lugar, entonces era muy importante. Ahora, los votos de Michigan y de Wisconsin o de Ohio también, en un momento que se pensaba que las encuestas decían que en Ohio por pocos puntos podía ganar Biden, y en algún momento lo pensamos cuando estaban contando los votos, finalmente no fue así. Yo creo que fue esa movilización de gente que en su momento no fue a votar en la elección del 2016, que no le gustaba Trump, pero tampoco le sedujo Hillary, y que en esta oportunidad tal vez se fueron y se movilizaron más anti-Trump que pro-Biden, lo que yo te decía. Entonces puede que eso haya hecho la diferencia
sobre todo en estos estados. Perfecto. Y yo no he hecho no he visto tampoco que hayan hecho el cruce, también con cuántas muertes han habido en esos lugares por la COVID Bueno, y vamos a el ver qué es lo que impacto pasa. económico. Sí, pues vamos a ver qué es lo que pasa en los Hay próximos días. mucho que analizar. Sí, Paulina Astroza, un millón de gracias por estar en Semana 24. Que esté muy bien. Gracias a ti, Rodrigo. Que estés bien. Y a Hasta la próxima ustedes semana. también, gracias por haber estado ahí, por haberse informado con nosotros. Siga acá en la compañía de TVN, también en el canal 24 Horas.